comenzamos esta sesión y tenemos en la mesa para dialogar, para plantear algunas ideas, puntos de vista sobre Piglia a dos amigos del alma, ¿no? Como se puede decir, ¿no? Primero, Máximo Ristante, con quien prácticamente he hablado tanto de literatura desde el año 89 que ya no sé a veces si soy yo el que hablo o habla él o quién es el que habla. El año 89, cuando todavía existía, el verano del 89, que todavía existía el muro de Berlín. Por tanto, el punto de vista ha cambiado un poco, solo un poco en los últimos, ya no sé si 20 o 30 años, ¿no? Y por otro lado, Jorge Fabricio Hernández. Que es una de las personas que seguramente sería esencial si se extinguiera la humanidad para tener memoria de racontos, ¿no? de la humanidad, ¿no? De narraciones, y también como una especie a salvaguardar, ¿no? Y a proteger para que el sentido del humor siga reinando entre nosotros, ¿no? Yo también. Entonces, bueno, voy a leer ahora unas pequeñas, esta ha sido la introducción personal, ¿no? Luego hay unas pequeñas biografías que voy a exponerlas, ¿no? Para que conozcáis un poco. Máximo Ristante, pues es el director del Seminario del Romanzo Europeo, estuvo en el Seminario del Romanzo Europeo dirigido por Milan Kundera en París, y hoy él mismo dirige el Seminario Internacional sul Romanzo, que se celebra en diversas localidades. Una de ellas, precisamente, este congreso de Piglia, este coloquio sobre Piglia, que tiene también la ayuda y el patrocinio de ese seminario de la Universidad de Trento. Ha estado, bueno, es un viajero, digamos, literario, ¿no? Su formación se puede seguir en un mapa, ¿no? Desde Asia hasta América Latina, ¿no? Por ejemplo, los años 2011 a 2013 enseñó literatura italiana, lengua y literatura italiana en la Universidad de Tokio, Tokyo University of Foreign Studies, y actualmente enseña literatura italiana contemporánea y literatura comparada en la Universidad de Trento. También dirige desde 2010 la colección Literatura y Ensayos Literarios, Literatura y Saggi Literarie, del editor de una prestigiosa editorial milanesa, Mimesis. Y en el 2011, con un libro de ensayos que a todos nos impactó mucho, bueno, a los que lo hemos leído y lo hemos conocido, Non siamo gli ultimi, no somos los últimos, que se tradujo precisamente en México por una pequeña editorial y que tuvo una buena recepción y comentarios, ¿no? Y además obtuvo en Italia el premio literario Stephen Dedalus. Y desde el año 93 colabora en una revista que los que me conocéis seguramente me habéis oído citar, porque siempre hago referencia a ella, que es l'Atelier du Roman, ¿no? Quizá la última revista literaria en el sentido casi del siglo XX, ¿no? La última revista en papel literaria que sigue existiendo y que lamentablemente es posible que no exista más después del último número, precisamente dedicado a México, ¿no? El milagro mexicano de la novela. Y Jorge Fabricio Hernández, pues, como he dicho antes, todo lo que he dicho, y añado que hizo su estudio de doctorado en Madrid, en la Universidad Complutense, por historia, ahora mismo me comentaba, ¿no? Sobre su tesis sobre Hernán Cortés, ¿no? Sobre la conquista. En 1987 obtuvo el Premio Nacional de Historia Regional Mexicana por su libro La soledad del silencio, que fue publicado en el Fondo de Cultura Económica en 1991, y el Premio Nacional de Cuento Efrén Hernández en el año 2000 por el relato Noche de Ronda. Y ha publicado 4 libros de cuentos y una antología, Un montón de piedras, publicado en Alfaguara en 2012, 5 libros de ensayos y crónicas, entre los que ha antologado una columna que mantenía, ¿no? En el periódico Milenio de México, en el diario Milenio, titulada Agua de Azar, que se le acompañan unos dibujos muy novelescos, ¿no? Con personajillos y personajes, ¿no? Que van atravesando el mundo de la literatura y las letras, ¿no? Y que, bueno, que serían motivo para una exposición bastante interesante literaria. Y luego es el autor de este libro, de esta novela, que
quizás su novela más conocida, porque esta es la reedición reciente, La emperatriz de Lavapiés, porque por otra parte Jorge Fabricio Hernández no solamente mexicano, sino prácticamente gato, ¿no? Casi. Entonces ya actualmente escribe en El País, también una serie de crónicas titulado Café de Madrid o Cartas de Cuerva, ¿no? Entonces, bueno, en principio vamos a establecer esto. Máximo va a hablar primero una serie de puntos sobre la visión de Piglia desde Europa, ¿no? Y porque, bueno, además él ha dirigido un proyecto del que ahora hablará, y luego Jorge Fabricio pues hablará también un poco respondiendo de su visión, ¿no? También de Piglia. Vosotros. Gracias. Gracias a ti. Muy bien, Gracias. Gracias, Miguel. Bueno, te agradezco mucho para la invitación y ahora voy a hablar un poco de... Bueno, la pregunta fundamental es ¿por qué estoy aquí? Estoy aquí porque estamos editando por la primera vez en Italia Crítica y Ficción de Piglia, porque es verdad que desde algunos años decimos que la obra de Piglia en Italia, sí, hay libros, hay 3, 4 libros, pero al final es un autor que bueno, no tuvo un impacto, ¿no? muy importante. Eso es bastante lógico porque de todas maneras en Italia la literatura latinoamericana no tiene una recepción muy importante, sobre todo a partir de los años 90. Es decir, que tuvo una recepción, pero a la época del boom, ¿no? de la novela. Y además, sobre todo algunos, 2, 3 autores. Lo que lamento siempre de una manera bastante antipática para mis amigos italianos es que la literatura latinoamericana en Italia no está conocida en general y eso es un problema. Entonces, es un problema general en el sentido que creo que los escritores latinoamericanos conocen mucho más bien la literatura europea que los escritores europeos la literatura latinoamericana. Y creo también que, al menos en Italia, al menos las últimas generaciones de escritores no conocen prácticamente lo que yo pienso es el grande cambio de la novela en el mundo, que es justamente... empezó en los años 50, 60 en América Latina. Es decir que me parece bastante claro cuando se lee las novelas italianas o los cuentos italianos que no hay alguna prácticamente influencia. Digo eso porque se pone un problema. Editar, por ejemplo, Crítica y Ficción fue un problema, es decir, que no fue simple, no fue una operación fácil, y porque al final Ricardo Piglia es un escritor argentino, sí, se sabe que puede ser ligado a la poética de Borges, ya el nombre de Art se convierte en un nombre muy difícil a acordarse. Y sí, hay el nombre de Gombrowicz, pero Gombrowicz también es un autor que en Italia tiene un círculo de lectores muy, muy, muy pequeño, estrecho. Quería hablar, el tema era Piglia desde Europa. Bueno, en principio desde Italia. He dicho algunas cosas sobre Italia, pero es verdad que Piglia tiene relaciones, ¿no? Tiene relaciones familiares con Italia, con Piemonte, sobre todo con Pavese. Fu lector, ¿no? del diario del Pavese, conocía bastante bien Vittorini, Gramsci, habla de Calvino algunas veces
Y entonces la relación más importante creo que es con la lectura de Pavese. Pavese es un escritor que en Italia ahora mismo no tiene prácticamente público, pero tuvo un momento en los años, bueno, cuando era adolescente, cuando estudiaba en la universidad, Pavese era un autor muy importante, muy leído, y sobre todo el menester de vivir, el mestiere di vivere, el diario. Pero a partir de los años 80 y 90, bueno, la gloria de Pavese se convirtió en una... bueno, tampoco en los cursos académicos lo van a estudiar. Pero lo que es interesante es que leyendo Piglia y leyendo lo que dice Piglia sobre Pavese, yo me di cuenta que se puede, ¿no? Siempre, eso pasa siempre, y creo que es una de las cosas más importantes que Piglia sabía muy bien. Es decir, que la renovación de una poética o de una lectura de un autor pasa muchas veces por la lectura extraterritorial, como decía Bakhtin, es decir, una lectura extranjera. Eso es una puede ser para mí una de las más grandes verdades de la crítica literaria, es decir, de la manera de leer. Es decir, que lo que dice Piglia sobre Pavese es muy lejano de la lectura típica, de la lectura tradicional de los críticos literarios italianos. Y eso es la cosa más importante. Eso, me parece, es un punto. El punto puede ser más importante del punto de vista de la lectura de un Piglia en relación a un autor italiano, porque no me parece que hay una relectura de Vittorini, una relectura... Bueno, Gramsci, claro, lo cita muchas veces, Calvino, sí, bueno, los cita 2 o 3 veces, pero creo que el autor, me parece más interesante para él, fue seguramente Pavese, y la relectura de Pavese y la relectura del diario de Pavese creo que puede, no sé cuándo, puede convertirse en una buena referencia también para los críticos literarios italianos. Otro punto. Bueno, Miguel decía que formaba parte del círculo, se puede decir, del círculo clandestino de Kundera. Hay algo interesante, porque el círculo de gente que participaba a los seminarios de Kundera era verdaderamente un círculo clandestino, porque Kundera lo quería así. Me acuerdo que normalmente cuando tenía, ¿no?, un seminario, lo que hacía normalmente es colocar una escrita, ¿no?, fuera de la puerta. Estamos grabando una transmisión radiofónica, entonces no se puede entrar. Eso era el clima del círculo kunderiano. Porque Kundera tenía de una manera muy fuerte, bueno, aquí Piglia habla muchas veces y también aquí hemos hablado de la teoría del complot, pero bueno, la experiencia del régimen comunista fue muy importante para Kundera, entonces tenía siempre miedo que había espiones, bueno, no sé. Entonces creo de haber vivido la experiencia del círculo clandestino que contra el mundo, ¿no?, de la academia o de la sociedad que no quiere que se hacen estas cosas, sobre todo en las instituciones públicas, porque estuvimos en la École des Hautes Études de París. Bueno, Kundera no habla de Piglia, ¿no? Nunca no creo que... Bueno, vosotros sabéis que Kundera, bueno, se interesó mucho a la literatura latinoamericana, bueno, conoció los grandes, ¿no?, escritores latinoamericanos,
Pero no creo, me parece que nunca habló de Piglia. De todas maneras, lo que pensé es que hay un momento interesante de comparación posible entre Piglia y Kundera, porque Piglia, como vosotros sabéis, habla de la novela o de la ficción, eso es un punto, como una utopía personal, ¿no? Es decir, que la dimensión utópica en Piglia es muy importante, la dimensión utópica. Bueno, Kundera dijo precisamente el contrario. Es decir, que para él la novela era la única forma de conocimiento no utópica. Entonces, reflexioné un poco sobre eso. Es decir, ¿por qué Piglia habla, ¿no?, de la dimensión? Me acuerdo esta frase, ¿no?, de Piglia muy hermosa. Todas las novelas hablan del futuro. Y citaba Ernest Bloch, El principio esperanza. Del otro lado, Kundera dice no, es exactamente el contrario. ¿Y por qué dice eso? Porque Kundera, en primer lugar, habla del arte de la novela. Piglia no habla nunca. Creo que la palabra arte de la novela no existe. Habla siempre de géneros. Y aquí los caminos se bifurcan, como decía Borges, porque hablar de la novela como arte no es la misma cosa que hablar como género. Y sobre todo, otra cuestión fundamental, ¿hablamos de novela o hablamos de ficción? Nunca Kundera utilizó esta palabra. En los 6 años que yo fui en el seminario. ¿Por qué? Porque Kundera no habla nunca de ficción y de otro lado Piglia dice que todo es ficción, todo es ficción. Podemos hacer ficción con todo. Bueno, de una manera bastante sencilla se podría decir que Kundera tiene una idea formal, si no formalista, del arte, ¿no? Es decir, y puede ser ontológica. Piglia está de todo otro lado. Pero volvemos a la cuestión de la utopía. El problema, creo que como siempre, como diría, puede ser también Piglia, los enemigos de Piglia y Kundera son diferentes. Entonces, Kundera, cuando dice que la novela es un conocimiento no utópico, quiere luchar contra lo que él llama el kitsch. Es decir, que en la vida, en general, nosotros estamos en el kitsch. Es decir, estamos en la ilusión de saber, de conocer. El enemigo de Piglia no es el kitsch, porque él utiliza el kitsch. Eso creo que es la gran diferencia. Y creo que es, al final, de una manera, creo, universal, los dos grandes caminos que tiene la novela hoy. O la novela, el cuento, decimos la ficción, lo que queremos. Es decir, luchar contra el kitsch o englobarlo, jugar con el kitsch. Es decir, con las formas populares, más mediáticas. Por ejemplo, él lo dice, ¿no? En Argentina,
antes de Piglia, Borges de una cierta manera lo hizo. Puig lo hizo de manera que, por ejemplo, en Europa y sobre todo en Italia no se comprendió. Kundera no. Kundera lucha contra el kitsch. Hay un rechazo, ¿no? De una cierta... sabe que nunca, ninguna novela puede ser escrita sin un fragmento de kitsch. Siempre el kitsch ahí, pero es una lucha. La novela lucha contra el kitsch. Eso creo que hace toda la diferencia entre el arte de la novela y la ficción de Piglia. Buenas tardes. Yo estoy aquí, en primer lugar, porque yo quería volver a ver a Miguel y a Máximo, con los que tengo amistad a primera vista. Y yo creo en la amistad a primera vista. También creo en la enemistad a primera vista. Ayer en el aeropuerto de Barajas vi a una señora que espero no volver a ver en mi vida y la detesto. Y ella lo sabe. Con estos dos señores que establecí una especie de complicidad sensorial, olfativa, que se demostró en la hermosa presentación que hiciste, te agradezco mucho tus palabras. Me dieron ganas de conocerme a mí mismo después de la lectura de lo que hiciste como retrato. Me llamó la atención que no mencionaste que soy metrosexual, pero eso salta a la vista. Con estos señores como garantía, le dije a mis hijos, sin duda va a ser el pretexto para conocer a otro tanto de personas con las que podría establecer amistad a primera vista. Reconozco que no había yo visto el programa del encuentro, entonces yo no sabía que me iba a encontrar con amigos que ya conocía yo de antes, fugazmente incluso. Algunos minutos bastaron para también establecer amistad a primera vista con los que yo ya conocía antes de llegar aquí y con los que conocí llegando aquí. Entonces eso, en principio, creo que es muy buen preámbulo para tratar de salir de un atolladero. El atolladero es que hasta hace unos minutos, en realidad, yo no sabía cuál era el título de lo que yo había dicho que iba yo a hablar. Cuando me pediste por correo que dijera yo un título, dije, en la madre, ya no me acuerdo cómo podría titularse lo que yo empecé a escribir incluso. Empecé a repasar mis ejemplares, los que tengo en Madrid, para ver si en los márgenes había yo puesto algo que valiera la pena como título, como elogio de Piglia. Y ahora que venía yo en la mañana, ya me enteré que puse que Piglia es un juego de espejos. Y entonces ya me acordé por qué dije ese título. Hace años, recuerdo cuando el maestro Ricardo Piglia tuvo una conversación con Juan Villoro, mi adorado hermano mayor, en el Colegio de México. Acababa de fallecer Juan José Saer. Entonces, quería yo empezar por mencionar que en esa ocasión Piglia dijo, bueno, no es una ocasión triste. Mientras leamos a Saer en la lengua en la que escribió, es decir, en cualquier idioma se puede leer la lengua en la que escribió un autor de a de veras, Saer estará vivo. Y lo mismo podría yo decir de Piglia. Es decir, mientras lo sigamos leyendo y encuentros como este garanticen que surja el nuevo lector de Piglia, se cumple un propósito feliz. Por lo menos a mí me consta que a mis hijos les dejé un libro ahí sutilmente para que lo lean en estos 2 días, y si no lo leen, los voy a golpear mañana. Dicho lo cual, ¿por qué se me ocurrió
Piglia es un juego de espejos. En primer lugar, porque yo estoy mal de la cabeza, me dedico a intentar escribir, sobre todo cuentos. Creo que soy hijo putativo de Jorge Ibargüengoitia, que cumple 90 años este año, que ojalá hubiera un encuentro como este para honrar la memoria de Jorge y hacerlo más legible, sobre todo en España, y ya no se diga en Italia, donde conozco una traductora que lo ha traducido. Y dado que tengo esa enfermedad, es que yo he propuesto cosas absurdas a la Real Academia de la Lengua. Por ejemplo, he propuesto nuevas formas de saludarnos. Gracias a mi amigo Eliseo Alberto, Lichi me ayudó a confeccionar una lista de nuevos posibles saludos. En lugar de decir hola o ¿qué tal?, le propusimos a la Academia: verte me alimenta. Ese sería un gran saludo. Y otro, muy machista, sería que te crezca. Dado que yo someto ese tipo de pendejadas a la Academia, he también metido palabras inventadas. Una de ellas, mi hijo Sebastián, a los 4 años, la propuso la palabra difácil. La palabra difácil es lo que parece fácil, pero es difícil. Por ejemplo, dejar de fumar. Para dejar de fumar simplemente no fumas. Ah, ¿verdad? Pero es difícil. Y uno de los conceptos que yo quería proponer era: Piglia es un juego de espejos. Es decir, que hubiera un diccionario donde tú busques Piglia y diga juego de espejos. Ahora, ¿por qué? Una época que yo fui tutor de un grupo muy talentoso de escritores que hoy en día ya son autores publicados, y por lo menos 3 de ellos con bastante porvenir prometedor en el panorama no solamente mexicano, sino hispanoamericano de la literatura. Este grupo de tutorandos de pronto se inoculó de Piglia. Uno leyó, contagió, prestó, el otro robó un libro y la otra llevó un ejemplar firmado, porque resulta que el padre conocía a Piglia. De manera que cuando nos reuníamos para la tutoría había mucho pigliaísmo y yo estaba un poco atrasado en el tema. Me sentía mal con los alumnos. 3 meses después fue Piglia a México, dio unas cátedras, recuerdo por lo menos una en la UNAM y otras 2 me parece que fueron en la Ibero, la Universidad Iberoamericana. Y los tutorandos, los escritores en ciernes, se fueron en tropel a conocer a Piglia en persona. Yo cometí el error de decirle a las autoridades de la fundación donde yo era tutor que yo quería ir y me lo prohibieron. Y en una actitud absolutamente autoritaria y bastante grosera me dijeron: y de todos modos tienes que dar la tutoría aunque no haya nadie. De manera que yo di durante esa semana 3 charlas al vacío. Me formulé una serie de preguntas a mí mismo, me callé, me mandé a callar, me dormí mientras yo hablaba, me aburrí a mí mismo. Era ridículo, yo estaba sentado en un aula a solas, nada más porque el pinche director dijo que yo no podía ir a ver a Piglia. De manera que no me tocó conocerlo. Pero cuando regresaron los alumnos, se habían convertido en espejos de Piglia. Una de ellas, a la primera sesión, resumió con gran maestría el primer capítulo o el primer apartado de respiración artificial con gran destreza. Una cosa alucinante. Le dije, eso podría ser un spot, un tráiler, una cuarta de forros. No hay nadie que haya expresado con tanta tentación cómo empieza esa novela, que además me parece perfecta, pero eso soy yo. Ella,
contagió de la lectura a los que no habían leído esa novela. Tomó la palabra entonces otro de los jóvenes escritores y empezó a cuadricular en el vacío de la mesa lo que Piglia consideraba como una teoría del cuento. Y si mal no recuerdo, a todos nos quedó claro el ejercicio que hacía Piglia de desarticular un relato como si lo hubiera escrito Kafka, o como si lo hubiera escrito Hemingway, o como si lo hubiera escrito Borges. Y ya puesto sobre la mesa eso, nos dimos cuenta en tertulia, en comunidad, que todos estábamos tratando de aplicar el método a desarticular cuentos como si los hubiera escrito Bioy Casares, o como si los hubiera escrito Rulfo. Es decir, el juego de espejos ya estaba en la mesa. Otra de las escritoras en ciernes propuso entonces brincar de eso al último cuento de Borges, el de la memoria de Shakespeare. Y durante su ponencia, por decirle de alguna manera, hasta parecía que se le estaba cambiando la voz. Parecía que le nacía un incipiente bigotillo. Parecía Gwyneth Paltrow, parecía una mujer que estaba en el escenario del Globe Theatre declamando cosas que se le habían metido en la memoria como el mejor homenaje a Piglia, y quizá por eso esa alumna, esa escritora, se llama Valeria Luiselli y tiene hoy en día el baúl de Piglia. Cuando Piglia se fue, ella publicó un texto en El País en donde narra por qué es que ella tiene el baúl. En la mudanza que hizo el maestro de Nueva York a Buenos Aires, dejó el baúl con la que era su asistente, y esa asistente se lo heredó a Valeria. Valeria Luiselli, que es hoy una autora mucho más que significativa en el panorama de la literatura mexicana e hispanoamericana, era de las que enarboló el espejo, los espejos, el juego de espejos. Como me quedé sin poderlo conocer, le comenté a Villoro si me acompañaba algún día a dar la tutoría para hablar precisamente con estos escritores sobre Piglia. Y le llamó la atención a Juan que entre las locuras que se me ocurren, precisamente porque no tengo nada que hacer, salvo escribir y dibujar, y comer, e ir al gimnasio. Yo decía, el planteamiento que más me ha nutrido a mí es el de un escritor que por ser historiador no se dice gambusino o minero, sino detective. Entonces Juan Villoro, que es sabio, empezó a diagramar la crítica de Piglia como una especie de detective que se ha proyectado en cuentos, en los cuentos, digamos, del investigador Croce, pero a su vez como el investigador que ve por el método inductivo o deductivo el escenario del crimen, que es el relato que disecciona y te ayuda a ti a encontrar los culpables, sea el lector, el autor, la trama o el incierto futuro que menciona Máximo. A mí me llama la atención porque compañeros míos que estudiaron historia y que siguen fieles a esa facultad tienen problemas siempre con el tema de la ficción. Y eso es un tema que discutieron ampliamente Ricardo Piglia y Juan Villoro, en términos de la verosimilitud, de lo inverificable y de lo inverosímil, de lo inventado, o cómo se vuelve real el relato en la medida en que lo escribas con verdad, con tu verdad, que eso es lo que rebasa fronteras y rebasa incluso la temporalidad de la vida misma. Es decir, los autores que estamos leyendo
porque nos contagió Piglia, son autores que tampoco, ya no están. En aquel juego de espejos hubo otro de los becarios que hablaba de Gombrowicz como si lo hubiera conocido, como si conociera de memoria lo que había escrito, como la memoria de Shakespeare. Y yo le decía, ¿pero tienes una idea de qué época es ese autor? Estás diciendo que prácticamente tú estuviste presente en la conferencia que dio en Buenos Aires, que Piglia menciona que llevaba un piloto elegante, que supongo que es como una chamarra, ¿no? Es una chamarra que lo hacía parecer elegante cuando no era elegante, era bastante sucio, según Borges, y según Piglia, que dice Borges. Y entonces lo que decía el becario es, efectivamente, por eso también hay que reconocer que Piglia es un autor que contagia autores, y eso es lo que hacen los juegos de espejos. Familiarizarte con los invisibles, con los que ya quedaron impalpables, salvo que se manifiestan en tinta. Entonces regreso a lo que yo le decía a Villoro cuando le pedí que me acompañara. Si pudiéramos desarmar a través de la teoría del cuento y de sus opiniones sobre la novela como género o bien como ficción, como distinguiste tú, a mí me hubiera encantado poder platicar con Piglia de muchas cosas. Una de ellas sobre Bioy Casares. Me llama la atención que su concentración en los cuentos de Borges quizá nos evitó saber qué opinaba de algunos de los cuentos que a mí me parecen magistrales de Bioy. Por mencionar alguno, Los milagros no se recuperan. Y en particular ese cuento, porque ese cuento contiene un cuento dentro del cuento. Y acuérdense que Piglia dice, el cuento en realidad siempre tiene que contar dos historias. Esa es la primera premisa. Entonces me hubiera gustado poder hablar con él y preguntarle, oiga, ¿y usted qué opina de este cuento de Bioy? Que es perfecto. La segunda cosa que me hubiera gustado comentar con él, y ya no quiero abusar de su paciencia, pero es lo siguiente. Yo tengo la impresión que por lo menos en Guanajuato aprendimos el arte del cuento por las abuelas. En mi caso, una que era bastante ejecutiva y expedita y que echaba a perder los cuentos prácticamente desde el principio. Porque su propósito era que de los 54 nietos, por lo menos la mitad se durmieran inmediatamente. De manera que lo de Caperucita Roja es, la niña salió con el canasto y sí se encontró con el lobo, duérmete. Oye, la abuela no viene al caso, ya. En cambio, mi otra abuela, Carmen, tenía una especie de metodología que he tratado de contextualizar en términos de Piglia para rendirle un homenaje hoy. Dicho lo cual, mi abuela Carmen te podía citar en su casa un miércoles. Ahí se debería escuchar un violonchelo, pero no traje el PDF o el PowerPoint, pero que una abuela te cite en su casa un miércoles es un asunto muy misterioso. Las abuelas citan en domingo, en todas las culturas, creo que también en Italia, y a lo mucho quizá el sábado por la tarde, pero en miércoles te citaba solo, a solas, habiendo 53 nietos que no eran informados de la invitación. Yo llegaba con mi inocencia adolescente a la vieja casa decimonónica de mi abuela en Guanajuato y de entrada en el primer patio servía de aperitivo un caballito de tequila con queso fresco cortado en cuadritos. Pequeño detalle. El queso fresco cortado en cuadritos, según mi abuela, es botana. Según ella.
Al tomar el primer bocado decía: ¿no te llama la atención que hay muchas flores en la casa? Gladiolas, geranios, margaritas, rosas, tulipanes. Oye, sí es cierto. Y se desaparecía sigilosamente en la cocina. Con lo cual, el cerebro del nieto es: mi abuela, harta de su viudez, anda con un florista. Y yo seré el primero en enterarme del amaciato. Acto seguido pasábamos al segundo patio y en el comedor servía la sopa seca. El menú diario de mi abuela, sobre todo los miércoles, por lo visto era sopa seca, que es fideo, luego sopa aguada, que es la sopa normal, luego lo que ella llamaba guisado, que normalmente era un pedazo de animal muerto con una salsa encima, ensalada, que eran hojas de lechuga bañadas con aceite de oliva, y eso para ella era ensalada, y gelatina, que variaba de sabor, que ella insistía en llamar jaletina. Durante la comida decía: lo que es una maravilla es que no se tuvo que pagar nada por estas flores. Para mí son un símbolo del tránsito. Se metía a la cocina y en el cerebro del nieto era: mi abuela es narcotraficante. En las pinches flores hay cargamentos de cocaína o estupefacientes que le da un güey que se la está ligando y que se va a quedar por lo menos con esta casa. Tengo que avisarle a todos mis primos para meterla a un manicomio y defender el patrimonio familiar. Una vez concluida la comida, regresaba de la cocina con queso fresco cortado en triángulos, el mismo de la botana. Pero si son triángulos, son postre. Y sutilmente en el postre, sobre todo se fijaba muy bien en el momento en que yo estuviera ya degustándolo, quizá combinado con ate de membrillo, decía: ¿y no te parece que los hijos de tu tío Fito se parecen mucho a la que vende flores en el mercado? ¡Pum! Ahí entraba una cantata de Bach. Porque era la manera de transmitir que mi tío tenía hijos con la que vendía las flores en el mercado. Un gran alivio, en primer lugar, que mi abuela no era narcotraficante. En segundo lugar, que no había nadie que atentara contra el patrimonio de esa casona, que finalmente se perdió. Pero en tercer lugar, salía yo feliz de haber aprendido a contar un chisme. Y eso es lo que yo me hubiera gustado platicar con Piglia. El cuento tiene su raíz en saber contar un chiste y en saber contar un chisme. Si no lo cuentas bien, echas a perder el chisme y cuentas los chistes sin que nadie los entienda. Y por ahí empecé a releer hasta donde he podido toda la obra de Piglia como un homenaje durante los pasados 12 meses, tratando de escudriñar si no también está diciendo de lo que se trata es de narrar en abono de que la narración te convenza y te hipnotice y te atrape. No en abono de la falsedad de lo que llaman, digamos, superventas, miles de ejemplares, entrevistas, bluff. Agarra la pluma, narra la historia, saca los espejos y juega con que a lo mejor el principio convendría que fuera el final, o la trama, desarrollarla de manera que no parezca que tiene final. En ese sentido tenían razón los que me dejaron solo durante una semana, porque fueron a ver a un genio, a un gran maestro,
que lo que más lamento es no haberlo conocido en persona. Y ahora, por favor, Massimo Rizzante. Sí, es difícil hablar después de Jorge, ¿no? Te amo, también te amo. Y no hay problema. No, pero la historia del cuento, del chiste, es muy interesante. Puede ser que sí, Piglia estaría de acuerdo, ¿no? Seguro Kundera sí, porque Kundera... Claro, la broma. La broma, sí. Él decía que también bueno, las novelas y seguro muchos cuentos de Kafka empezaba siempre como un chiste, ¿no? Es una broma larga, ¿no? Es decir, parte siempre como una broma. Eso sí. No, lo que quería, bueno, decir algo sobre siempre hablando desde Europa. Hay un escritor para mí muy, muy importante, que es un escritor yugoslavo, bueno, ahora no se puede decir, pero fue el último escritor yugoslavo porque se murió en 1989, es decir, cuando todo el mundo cambió, que se llama Danilo Kiš. Claro. Danilo Kiš escribió algunas novelas y cuentos también. Y Danilo Kiš para mí representa en Europa la verdadera recepción de Borges y en el sentido que él lo decía de manera muy manifiesta, es decir, que no se podía escribir cuentos o ficciones después de Borges como se lo escribía antes. Eso es un buen asunto porque me parece que estamos, no sé, pero seguro en Italia y no solo en Italia, estamos siempre en una época antes Borges, ¿no? Escribimos como si Borges no... Borges y Piglia, de una cierta manera. No encontré el nombre de Danilo Kiš. No sé si los alumnos pueden confirmar eso, pero Danilo Kiš me parece el escritor más cercano a Piglia. Es decir que, y bueno, entonces son de la misma generación, porque Piglia en 1941 y Danilo Kiš en 1935. Lo que yo no sé si Danilo Kiš también escribió ensayo o si se ponía a pensar. Sí, claro. Sí, como bueno. Piglia. Porque lo que llama la atención de Piglia es que es un escritor capaz de formular una teoría sobre el tema. Entonces, si no me equivoco, viene de salir, creo, en español, no sé si antes había, pero creo que viene de salir el libro de ensayos más precioso, que es Homo Poeticus. Bueno, entonces hay que leer Homo Poeticus para comprender la conciencia que tenía Danilo Kiš cuando escribía. Bueno, él lo decía muchas veces, que él no consideraba los escritores que no sabían lo que escribían. Danilo Kiš me parece el escritor más cercano de Piglia en Europa. Sobre todo porque, recibido de una manera muy, muy auténtica Borges y hizo lo que de una manera, bueno, un poco diferente, pero hizo Piglia. Es decir, me acuerdo un momento dado que en Crítica y Ficción lo dice, ¿no? La búsqueda de los diferentes registros. Eso es típicamente pigliano y Danilo Kiš lo hace un libro, Enciclopedia de los Muertos, sí, claro, que es un magnífico. El acantilado, ¿no? La Enciclopedia de los Muertos, es una novela para él que divide en nuevos cuentos y cada cuento tiene un registro diferente. Ese típicamente, ¿no? Siempre estamos en la que Piglia llamaría vanguardia, es decir,
no un estilo, pero registros diferentes y siempre en búsqueda de formas, ¿no? Eso me parece, me acuerdo, Piglia cuando quería escribir algo, un cuento como un archivo, ¿no? Como si fuera un archivo, ¿no? Y hay la idea del archivo siempre allí, y Danilo Kish lo crea ese tipo de cuento varias veces. L'idea, es decir, la idea de contaminar, eso me parece otra cosa importante, la biografía personal con la biografía del personaje, ¿no? De un personaje. Archivo, biografía y también la idea que después, es decir, hace 10, 20 años, se convirtió en una moda de contaminar el documento con la ficción. Eso está claro. En Europa ninguno hacía eso en los años 60, 70. Una manera de explicarlo, creo, podría ser titulada como la liberación de del oficio de historiar. Es decir, porque estudió historia y menciona incluso que un profesor le llega a decir, deja de perder el tiempo con esos cuentos que escribes. Cuando él está escribiendo sus cuentos es que se está liberando de la supuesta asepsia que hay que tener en los archivos. El que es historiador puro mantiene una asepsia en el archivo que no le saca todo el provecho que le puede sacar un novelista o un cuentista. Esa es la idea. Es maravilloso ese despertar como liberador, ¿no? De sacarle más provecho al archivo y que no hay ningún problema si se mezcla con la personalidad del investigado, la vida del investigador. Sí, claro. Y hay, bueno, en Danilo Kish había, bueno, había Borges, había el maestro Borges y había también el maestro Nabokov. Bueno, y había los maestros de los Balcanos, es decir, que nadie conocía en Francia, porque en general muy poco de todas maneras. Pero Danilo Kish decía algo que no me parece encontré en Piglia, es decir, en relación a esta... al documento y a la ficción, es decir, a la historia verdadera y la historia ficcional, que ahora se convirtió, ¿no?, en algo... Decía, yo no creo que se puede construir, ¿no?, algo, un cuento, una novela, solo con la imaginación. Es decir, la imaginación no consigue. Tengo siempre que apoyarme, ¿no?, sobre hechos, sobre un archivo, sobre un hecho histórico, y la imaginación trabaja sobre este documento. Pero el problema, yo me puse la cuestión, ¿por qué a un momento dado, porque la verdadera cuestión es por qué no hacen eso a un momento dado? Es decir, ¿por qué Danilo Kish siente esta tensión a escribir? Es decir, que la imaginación no cuenta, es decir, no es bastante, no basta. No basta, la imaginación no basta. Y para Kish hay una respuesta. Es decir, que Kish habla de un mundo que ya desapareció, es decir, el mundo de los desaparecidos en Auschwitz y en el Gulag. Porque toda la literatura de Kish tiene como personajes prácticamente los desaparecidos del Gulag, es decir, de izquierda y de derecha. Y pienso que la imaginación, es decir, que a un momento dado él se da cuenta que la realidad verdaderamente supera la imaginación. Y entonces la imaginación no puede ni estéticamente ni éticamente construir todo sola. Pues eso de nuevo me remite a la conversación que tuvo con mi adorado Villoro, porque en algún momento de la conversación Piglia le aclara al público que está escuchando que no es una cuestión entre verdad y mentira, ficción, realidad. Hay una verdad
en lo que es ficción en la medida en que esté bien escrito, en pocas palabras. Es decir, no es tan maniquea la diferencia, y tiene también que ver con el tema de la vocación del historiador. Porque el problema de los que hemos estudiado historia y nos dedicamos a escribir cuentitos es que los profesores siempre nos van a acusar de estar escribiendo mentiras. Y no vamos a aceptar que alguien diga que sea mentira el personaje que yo inventé, porque dado que lo inventé tan entrañablemente, es de verdad. Es decir, yo siento que sea de verdad. Y ese tema yo creo que también lo dominaba o lo entendía perfectamente Piglia. De eso también me hubiera gustado platicar con él, porque esto tiene que ver con la música. Yo creo que él tenía un modus operandi como detective, pero en otro registro era como un director de orquesta. Sabe perfectamente bien en qué momento tiene que entrar el contrabajo. Y se da cuenta si un personaje está hablando atrás. Y él lleva el tempo. Él está marcando el ritmo de los párrafos. No tengo idea si escribió algo sobre música en donde pudiéramos, digamos, descubrir si él era un melómano que estaba consciente de que como crítico literario era bastante sinfónico. Sí, claro. Bueno, hay una ópera, ¿no? No recuerdo Sí. mal, ¿no? La ciudad ausente es una ópera, ¿no? Sí. Tiene un cuento dedicado a su amigo Gandini, Ricardo, el músico se llama, en el cuento. Sí. Él era muy amigo que fue en algún momento fue el pianista de Astor Piazzolla. Un entrañable, Bueno. un entrañable amigo, Gerardo Gandini. Lo estoy haciendo para que me contrates para una película. Key Grip. Pues yo creo que podemos, si queréis, abrir un poco ya la conversación, ya que se ha abierto naturalmente, y si queréis comentar algo, intervenir, ¿no?, en la conversación. Cuando estaba escuchando a Jorge lo de poder haber hablado con Piglia de todas estas cuestiones, he recordado una anécdota que creo que Piglia contó varias veces, incluso está en las grabaciones que se hicieron de las clases sobre Borges para la televisión pública argentina, que es cuando él muy jovencito, cuando todavía trabajaba con Jorge Álvarez y demás, fue a ver a Borges para negociar con él un prólogo o algo por el estilo, y Piglia, con esa arrogancia de la juventud, de transmitirle al maestro sus impresiones, le comentó que el mejor cuento que tenía era el suyo precisamente porque es el moderno, que todos los demás son muy decimonónicos, muy a lo Q, y que el que era más a lo Hemingway era ese que no lo termina de tener claro qué es lo que está sucediendo, tiene ese final más abierto que no es como solían ser los cuentos de Borges. Por lo visto, Borges, pues en su nebulosa, en su ceguera, sí que dice, luego aparte de eso, sos escritor, como en plan de, ya te veo por dónde vas, tienes ahí inoculado el virus y lees de esa manera. Entonces en ese sentido es muy interesante porque claro, todas las tesis, todo lo que comentabas cuando en las reuniones con Valeria, con el Baúl Villalaura y todo esto, hay una cosa muy interesante en Piglia que es que siempre está analizando los textos también desde la perspectiva de que lo construye. O sea, es decir, eso no lo pierde en ningún momento. Es muy consciente en todo momento cuando está hablando de los narradores norteamericanos, cuando está leyendo incluso la historia, cuando está analizando eso, desde dónde se tejen esas historias. Y en ese sentido es muy interesante, yo creo que es lo que hace que Piglia, no sé si llamarlo un salto cualitativo, pero sí otro toque respecto a la mayoría de la crítica. Disculpa, no quiero ser un plomo, Jorge. No, El texto me confundí, se llama El pianista. El pianista, no el Sí, músico. está dedicado a su... Y él, digamos, obviamente le gustaba mucho el jazz y en la última etapa hizo performance leyendo textos con músicos de jazz. Pero él no tocaba, ¿no? Él no era músico él, pero era melómano. Pues ese tema está pendiente para el más allá, o con la tabla Ouija, si nos facilitan aquí en la Universidad de Almería una Ouija y unas velas negras, me encantaría tocar el tema y contarle de mi abuela, sobre todo por lo que estaba yo diciendo. ¿Hay alguien que quiera comentar lo que mencioné de Bioy? ¿Hay alguna explicación que se les haya ocurrido por qué no comento un cuento de Bioy? Sin herir a Bioy.
Eso va a ser difícil. Perfecto. Vamos al sauna y ahí, en el sauna de la Universidad de Almería, se va a saber todo. ¿Cuál sería, digamos, por qué no hacemos ese ejercicio como homenaje? ¿Cuál sería? Yo dejé el libro para que mis hijos lo vieran sobre la mesa. No dije nada, salvo que yo venía a esto. Pero ¿cuál sería, para una persona que no tiene absolutamente idea de quién es, lo primero que se te ocurre decir que es Piglia? ¿O qué regalas primero? ¿La novela? ¿La antología personal del fondo? ¿Los cuentos? ¿Le recomendarías ver en YouTube los videos, son 4, sobre Borges? ¿Qué diríamos de él? Este hombre es, en primer lugar, ¿qué? Bueno, cada cual puede tener una... En mi caso, lo primero que regalaría seguramente sería, para alguien interesado en la literatura, formas breves. Para un lector común, a lo mejor el último lector o algo así, ¿no? Pero ¿A alguien se le ocurre algo? Yo creo que lo que pasó en España, en relación a lo que decías, ayer hablaba Edgardo sobre los que venimos siguiendo a Piglia cronológicamente, en el sentido de haber leído primero Respiración, bueno, Invasión creo que nadie lo leyó en la primera obra, pero a partir de Respiración Artificial, que es un poco cuando él se da más a conocer, y vamos leyendo sucesivamente cada novela, cada libro genera expectativas, decepciones también por las expectativas desmedidas, inclusive sobre el propio Piglia. Creo que después de Respiración Artificial, que fue una novela yo creo que del año 80, que tuvo un impacto muy grande en Argentina al menos, a él le costó mucho por esta especie de expectativa, que ahora lo que tenía que venir después era algo monumental, pero bueno. Y creo que lo que pasó en España es interesante, que en cierto momento, no sé cuándo, cuando empezó a publicarlo Jorge Herralde, creo, que medio publicó varias cosas juntas, entonces es como que los lectores españoles recibieron el impacto, ¡paf! No sé cuáles fueron esos libros, creo que Formas Breves. Publicaron Formas Breves y creo que fue un error ahí, en vez de Formas Breves y Respiración Artificial, Formas Breves y Plata Quemada. Porque la película se había estrenado como un año, 2 años antes. Pero enseguida vinieron 2 o 3 Sí, luego no, pero tardó como año y medio, 2 años. O sea que ahí hubo, tampoco fue una reunión, pero lo primero fue Formas Breves a la vez con Plata Quemada. Claro, pero a mí me parece que el paquetito ese junto es interesante. Entonces arréglatelas, le diría a tus hijos. Eso como mensaje general para la vida, ¿no? Te lo agradezco. Bueno, en Italia creo que el primer libro que se publicó fue El último lector. ¿Ah, sí? ¿El primero? Sí. ¿El primer? Bueno, porque se empezó muy tarde, a partir de los primeros años 2000. Sí, pero en España fue en el año 2000. Ah, bueno, entonces... Yo he oído personas que dicen de manera así, digamos, muy generalizada y poética: ¿has leído a Ricardo Piglia? No. Es un auténtico hombre de letras. Ah, carajo, ¿y eso? Léelo. Pues especifica. Y entonces a lo mejor interviene otro. Porque con los becarios yo recuerdo que decía, a ver, díganme, ¿qué fue, pues? ¿Qué es esto? Y entonces, uno de ellos, que curiosamente dejó de escribir, de los becarios
que decidió cambiar de vocación quizá por su tutor y que hoy es un millonario. Pero ese güey dijo, lo que es un maestro. O sea, ese señor tomó el micrófono, tomó la palabra y daba cátedra. Lo que explicó quedó totalmente claro. Bueno, yo no estoy muy seguro si lo había leído. Yo digo, eso no sería una cuarta de forros. Y entonces, por ejemplo, Valeria decía, es sobre todo un escritor que además es crítico. Es decir, que se nota que es crítico literario y que es crítico literario que se nota que es escritor. Si es que eso se puede explicar así. Y luego, pues sí, el que dijo, no, para mí es un novelista, por encima de todo. Y el otro que dijo, no, por encima de todo es cuentista y ha hecho novelas, pero esa es otra cosa. Y en eso podíamos pasarnos varias sesiones de la tutoría y por eso preguntaba yo. Por eso hice esta pregunta. ¿Tú querías decir algo ahorita? Sí, no, lo que quería decir es que, bueno, para mí creo que, no sé si es un novelista, cuentista, crítico. Lo que está seguro, desde lo que he leído y que él dice, repite muchas veces, es que él quiere de todas maneras que los escritores sean críticos. Eso hace una gran diferencia. Por ejemplo, hay novelistas muy grandes que no son críticos, que no son ensayistas. Lo que quiero es que él quería ser escritor o quería que el escritor en general sea también un crítico, es decir, consciente, ¿no?, de las formas, de las poéticas, de las ficciones sociales. Y en este sentido, él es el último de los modernos, modernistas decimos, pero también no, porque al interior de sus cuentos, de sus novelas y también de su crítica, no hay solo la tradición clásica o modernista, pero la intención es modernista, es decir, el escritor no es uno que cuenta historias y ya está. No. El escritor cuenta historias que se complican muchísimos porque la historia, ¿por qué si no hablar todo el tiempo de investigación? ¿Por qué? Bueno, no sé en España, no sé en el mundo, pero me parece que en el mundo en general, en Italia, a la gente le interesan contar historias. Y muy a menudo historias policiales, es decir, el contrario de lo que hice él. Solo que para mí, Argentina, en este sentido, la tradición argentina es única. Es decir, solo los escritores argentinos tenía Borges, tenía Bioy Casares, es decir, gente que ya en los años 30 había complicado el género policial. Ninguna otra tradición. No sé, en Italia no, en Francia no. México no. Hasta que Rafael Bernal escribe El complot mongol. Bueno, pero solo entiende lo que te digo. Sí, en Europa no había eso. Bueno, no había gente que había reflexionado sobre el género policial y complicado el género y hecho algo puede ser una de las 2, 3 cosas más novedosas de los siglos XX. Hablamos claro, ¿no? Sí, sí, es cierto. Estaba yo pensando además, por ejemplo, en Rulfo. Rulfo es un escritor que cuando publica sus cuentos y le preguntan qué son, no sabe incluso explicarlos, no sabe. Sí, claro. Dice, lo que él decía era, los escribí en tinta verde. Pues sí, cabrón, pero ¿cómo estuvo y cómo se arma y cómo se deshace? Ahora que estabas mencionando que Piglia va y visita a Borges, yo fui a buscar a Rulfo a la cafetería del Juglar
en la Guadalupeín, la colonia Guadalupeín. Yo había citado ahí a mi novia y antes de que llegara ella de pronto entró Rulfo y dije, esta es mi gran oportunidad, puta. Y entonces me acerco y le digo, ¿qué tal? Soy Jorge. Ah, sí. ¿Y a qué se dedica? Soy escritor. Ah, qué maravilla. ¿En dónde ha publicado? No, pues en ningún lado. Todavía. Pero tengo unos cuadernos y ahí escribo. Ah, qué bien. ¿Y qué me quiere decir? Y entonces le dije, yo creo que Susana San Juan es una ilusión impalpable del tiempo. Es el tiempo encarnado en un personaje. Y me tiro un rollo. Y me pongo yo a explicarle a él, Pedro Parra. Esos son huevos. Y de pronto me dice, le voy a decir una cosa. La escribí hace 30 años y no la he vuelto a leer. A mí lo que usted diga me vale madre. Que sería totalmente la antítesis, ¿no? Sí, claro. Para bien o para mal, yo no hago caso de lo que han dicho. Punto y se acabó. Sí, sí, ma. Ahora, en ese sentido estaría mucho más emparentado en la tradición mexicana con Paz. Con Juan Rulfo. ¿Tú te sientes más cerca de esto? Totalmente. Octavio diría, ¿te parece bien? Sí. Como un broche de oro. Sí. Me parece muy notable, me da un poco de envidia este encuentro, dedicado a un hombre, en el fondo, no más que un detective.